Buena tarde tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de la Iglesia del Divino Redentor. Hoy traemos a ustedes este tema que lleva por título El origen del pecado. Eva comete adulterio con la serpiente y sabemos que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en un paraíso llamado Edén y les pidió que no comieran del árbol de ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Eva desobedeció. Eva comió del fruto y luego lo dio a su marido, Adán. Esta desobediencia causó que Dios lo sacara del huerto y que toda la humanidad cayera. Ahora todos nacemos sujetos al pecado y a la muerte. Pero ¿qué fue lo que verdaderamente pasó? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Qué fue lo que hizo Eva que causara la caída de toda la humanidad? La pregunta todavía no está contestada. ¿Qué fue lo que hizo? La respuesta no es difícil. Ella comió del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. La siguiente pregunta sí es un poco más difícil de contestar. ¿Qué clase de árbol era el de la ciencia del bien y del mal? ¿Y qué produce el árbol de ciencia del bien y del mal? Un árbol de manzanas produce manzanas. Un árbol de peras produce peras. Un árbol de naranja produce naranjas. Un árbol natural produce un fruto natural. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de fruto produce el árbol de ciencia del bien y del mal? El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol natural. Tampoco el árbol de la vida era un árbol natural. En Génesis 2:9 encontramos que Dios permitió a Eva y a Adán comer de todo árbol natural, que era bueno para comer. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2:16-17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, había dos árboles diferentes entre muchos árboles, y no eran parte de todos los demás árboles naturales que Dios había hecho para comer. Estos estaban aparte: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No eran árboles naturales como los demás árboles, estos estaban aparte. Entonces, ¿qué produciría el árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta es que tendría que producir precisamente ciencia del bien y del mal. Produciría ciencia del bien y del mal. El Eterno usa símbolos para decirnos algo que está escondido o para develarnos algún misterio. Ejemplo: cuando la Biblia habla sobre una bestia, representa un poder o un reino. También vemos que los profetas de Dios miraban muchos símbolos cuando el Eterno Elohim les mostraba un sueño o una visión. Y sabemos que el autor del libro de Génesis era el profeta Moisés, y él recibió la historia del Génesis a través de una visión. Entonces, no sería algo extraño ni raro el que Moisés viera símbolos en su visión,
así como muchos otros profetas, como José, Daniel, Isaías, entre otros. Así que el árbol de ciencia del bien y del mal no era un árbol natural, sino que representaba otra cosa. ¿Qué era ese árbol? ¿Y cómo podemos saber qué simbolizaba? Lo vamos a descubrir en un momento. Veamos cómo lo describe Eva, para darnos cuenta que era. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note usted, primero, que el árbol era bueno para comer. Segundo, era árbol codiciable para alcanzar. Segundo, era agradable a los ojos. Tercero, era agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas eran las características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos de acuerdo con estas tres mismas cosas, estas tres mismas características que usa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aunque las palabras son un poco diferentes, sin embargo son las mismas tres características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primera, el apóstol Juan dice los deseos de la carne. Se refiere a lo mismo, a un placer de la carne o el cuerpo. Segundo, y los deseos de los ojos se refiere al materialismo puro, por lo que estos ven. En pocas palabras, algo bonito. Tercero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice la vanagloria de la vida. Se refiere a lo mismo. Es el deseo de ser alguien mejor o saber algo más que otros. Quiere decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba las tentaciones del mundo y del pecado. Acuérdese también que Jesucristo fue tentado en todo lo que hay en el mundo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesucristo fue tentado en todo lo que hay en el mundo. Entonces, Él también tuvo que ser tentado con las tres clases de tentaciones que existen en el mundo. Tentado en los deseos de la carne cuando tuvo hambre. En Mateo 4:3 dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Su segunda tentación fue cuando, en Mateo 4:8, los deseos de los ojos y el materialismo puro. Cuando le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El tercer punto, Él fue tentado en la vanagloria de la vida. Lo retó a mostrar su poder delante de la gente de Jerusalén en Mateo 4:5, para que todos vieran quién era Él, y le llevó a Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Entonces vemos que las mismas tres clases de tentaciones que tuvo son las mismas tres que el mundo, la carne y Satanás ofrecen. Entonces podemos decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo
que representaba las tentaciones que ofrece el mundo y el pecado. ¿Pero qué simboliza el fruto del árbol? Sabemos que el árbol de ciencia del bien y del mal, ya lo aclaramos, representa las tentaciones del mundo y del pecado. Al entender esto, podríamos hacernos la pregunta: ¿qué es lo que produce las tentaciones del mundo y del pecado? En primer término, ¿cuál es el fruto de los deseos de la carne? Segundo, ¿cuál es el fruto de los deseos de los ojos? Tercero, ¿cuál es el fruto de la vanagloria de la vida? La Biblia nos contesta estas preguntas en Gálatas 5:19 al versículo 21. Al pie de la letra dice así: manifiesto por el apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. La Biblia nos declara cuáles son los frutos de la carne, los que acabamos de leer. Entonces tuvo que haber sido uno de estos frutos de los cuales Eva comió. Pero ¿cuál de todos estos frutos fue el pecado de Eva? Hagámonos esa pregunta con un poco de imaginación. El apóstol Pablo nos declara el misterio del pecado de Eva en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, el apóstol quisiera presentar a la iglesia como una virgen para su esposo. Pero él teme que a esta iglesia le pase lo que le pasó a Eva. Él teme que sean engañados como lo fue Eva. Él teme que la iglesia le sea infiel a Cristo, así como le pasó a Eva. En otras palabras, él está diciendo, él no quiere que sea infiel como fue, cuando fue engañada. Él no quiere que pierda su virginidad, así como la perdió Eva cuando fue engañada. Estamos a punto de revelar un misterio bíblico de generaciones, de milenios, en donde cabe la posibilidad de que Eva tuvo intimidad sexual con la serpiente primero y luego con Adán. Lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Será posible que haya sido infiel y haya cometido adulterio? Acuérdese que el primer fruto del árbol que acabamos de leer en la lista del apóstol Pablo menciona en Gálatas 5:19, a ver si recuerdan cuál es. Correcto, adulterio. En Proverbios 30:20 dice que el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. La Biblia dice que el adulterio es semejante a una mujer que come un fruto. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Entonces, en los actos sexuales es comparado a comer. Eva comió del fruto. Otro ejemplo donde el acto sexual es comparado con comer una fruta
como la mujer compara a su amante con un árbol y ella come su fruto. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amante entre los jóvenes bajo la sombra del deseado. Me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. Interesante, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios, que nos revela estos misterios a todos aquellos que nos acercamos confiados a Él, creemos que le hay, profundizamos en su santa y bendita palabra, y Él nos abre el entendimiento. Este conocimiento está abierto para todo aquel que se acerque confiado al Eterno. Él nos lo declara. Pues bien, el apóstol Pablo estaba seguro y correcto en lo que habló. Él nos dice que el fruto del cual comió Eva fue adulterio, ya no hay lugar a dudas. Pero ¿cómo y con quién? La Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, que Eva fue engañada por la serpiente. ¿Pero acaso podría tener relaciones sexuales con una serpiente? La respuesta es sí. La serpiente no era, como muchos piensan, una simple culebra que se arrastra, como la conocemos hoy en día. Recuerde que Dios la maldijo en Génesis 3, versículo 14. Antes de que Dios la maldijere, la serpiente era muy diferente. En el idioma hebreo hay más de 10 términos para referirse a las serpientes y otros términos griegos que hacen alusión a ellas. En el griego de la Reina Valera, todos aquellos que nos adentramos en la bendita palabra de Dios, gloria al Señor, vamos a comprender los misterios de la Biblia, investigando, indagando, escudriñando cada día las Sagradas Escrituras. Nos damos cuenta a qué se refiere este mensaje profundo que se encuentra en el libro del Génesis. Serpiente es el término hebreo nahash, que quiere decir criatura, reptil dorado, resplandeciente y luminoso. Era una criatura que andaba totalmente erguida, erecta, de pie, caminaba, hablaba, pensaba, concebía, razonaba, conocía la naturaleza del tiempo, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, es una criatura pensante, totalmente viva. Dios la creó un poco menor a la capacidad del hombre. Entonces no era una simple viborita, no era un animalito que andaba arrastrándose por las ramas de los árboles. No. Esta serpiente tenía la facultad de volar. Dios le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, una vez que la maldijo. Se tiene conocimiento de 5 especies de serpientes voladoras del género Chrysophelea. Son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amados, conocidos, amigos, los invito a escudriñar su palabra, santa y poderosa, viva y eficaz, que nos abre las puertas del conocimiento. Lo conocemos mejor y lo amamos más. Bendito el nombre del Señor. Hay una profecía en Génesis 3, versículos 14 y 15, que la serpiente, después que sedujo y engañó a Eva, dice que la serpiente va a tener una descendencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, el descendiente en la descendencia de la serpiente, y el descendiente en la descendencia de la mujer, Eva, una de la serpiente y otra de Adán. Simiente en hebreo, sera, quiere decir prole, descendencia.
semilla. Esta palabra se utilizó en varios pasajes de la Escritura. Cuando Dios dice, y de ese árbol de fruto, que dé fruto según su género. Génesis 1:11. Se usa desde el punto de vista fisiológico, porque la palabra simiente quiere decir esperma. Un esperma sería introducido por la Nahash y otro por Adán, el primer hombre, y estas dos descendencias a través de todos los ciclos, de todos los tiempos, van a existir en el planeta Tierra y están coexistiendo hoy en día. Pero unos serán hijos de la serpiente y otros serán hijos de Adán. Los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo y son controlados por la bendita palabra de Dios. La palabra simiente se utilizó para hablar del semen del hombre fisiológicamente y para las semillas de los árboles botánicamente. Jamás de los jamases un hijo del diablo se puede convertir a nuestro Señor Jesucristo. Jamás, por más que se le predique, por más que se le instruya, jamás lo va a poder hacer, porque lleva en su genealogía la semilla de la serpiente. Tampoco un hijo de Dios se puede convertir en hijo del maligno, genéticamente hablando. Pero estas dos naturalezas se van a mezclar a través de toda la historia de la humanidad. Miren un ejemplo claro. Hitler. Él jamás llegaría al conocimiento de la verdad, porque era hijo del diablo. En su genoma humano, los genes de la serpiente venían. Por más que se le predicase el evangelio, jamás iba a aceptar a nuestro Salvador. Otro ejemplo lo vemos en Romanos 9:13. Dios amó a Jacob, ¿y qué dice, hermano? Y aborreció a Esaú. Ismael aborrecía a Isaac, el hijo de la promesa. Se burlaba de él y quería mandarlo. En Génesis 21, versículo 9. Toda la vida vino esta guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Dios maldijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí se profetiza una simiente santa, que un día llegaría un libertador que sería humano, divino, Jesucristo hombre. Gloria a Jesús. Un descendiente de la mujer, según el Espíritu Santo, vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente y a su sistema religioso. Vamos a considerar algunas características de la serpiente. Tenía el don de hablar, tenía capacidad celular, capacidad estructural, física y mental para poder expresarse. Ella dijo: con que Dios os ha dicho. A esta criatura Satanás la usó. ¿Por qué? Porque la serpiente era astuta más que todos los animales, dice la Escritura. Satanás va por la criatura dorada, brillante, resplandeciente. Cabe recalcar que el hombre era la máxima corona de la creación. La serpiente hablaba, era una criatura pensante, y el pensamiento no pertenece al mundo físico ni al mundo material, sino al mundo espiritual. El pensamiento no es material, el cuerpo es materia. A ver, digámosle a una roca que hable, digámosle a un árbol que hable, a un perro que hable. No tiene facultad de pensar. El pensamiento, filosóficamente, teológicamente y científicamente hablando, en el hombre radica en el alma. En el alma está el pensamiento humano. Este es un aspecto espiritual. Esta criatura era material y era espiritual. Esta serpiente podía entender la existencia de Dios, y como Adán y Eva platicaban entre ellos, esta criatura lograba entender la relación de ellos con ese Dios llamado Elohim, el gran yo soy, el Shaddai. Dice la Escritura que era astuta. Del origen hebreo significa mañosa, que logra lo que se propone.
Ella conocía la geografía del huerto y la vegetación del mismo cuando dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella conocía la ubicación de los árboles, geográficamente conocía el huerto, sabía dónde se colocaba cada árbol, tenía conocimiento de botánica, de la vegetación de ese lugar. Sabía lo que el hombre comía y lo que debía comer. También sabía los límites del hombre y de la mujer en ese huerto. Ella conoce el concepto de la muerte porque dice, no moriréis. Ella tiene noción de la naturaleza del tiempo, con que Dios os ha dicho. Ella conversa con la serpiente, ya lo había hecho anteriormente, se conocían, llevaban una amistad, una relación. La serpiente se atreve a poner a Dios como un mentiroso, con que Dios os ha dicho, y hace una afirmación contraria a la orden que Dios dio, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. ¿Eva pudo tener relaciones sexuales con la serpiente? La respuesta es sí. En Génesis 6, versículos del 1 al 4, dice que hubo una mezcla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Traducimos hijos de Dios como ángeles caídos por desobediencia e insurrección al Todopoderoso. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres, la descendencia de la mujer, de esa mezcla surgió una raza de gigantes llamado Nefilim, que viene del verbo nafal, que significa caer o ser caídos. Y ellos fueron los líderes que tuvieron fama y renombre en esa generación. El sustento bíblico lo hablamos en Levítico 16, versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí habla de la liturgia de lo que se llevaba a cabo y cuando se celebraba el día de Yom Kippur, la expiación del pueblo de Israel. Dice que después de tomar los dos machos cabríos, uno era sacrificado por los pecados del pueblo y el otro se le dejaba libre para que huyera al desierto y se llevara los pecados del pueblo. Este es un comentario rabínico del libro de Bereitz Itz, volumen 1, editorial Arte Scroll, en la página 181. Dice que este rito era por el pecado de los ángeles de la destrucción, ángeles creados por Dios caídos a la tierra en los días de la hermana de Tubal Caín, en la época de Noé. Dice que estos ángeles tomaron para sí mujeres y de ahí tuvieron una descendencia. Así que en Levítico 16, ese macho cabrío que se tomaba era en relación al pecado de ese ángel que tuvo relaciones con mujeres humanas. Se menciona en el Talmud, en el Tratado 67, ese mismo ángel es con nombre Azazel. Se menciona también en el libro de Enoc, y en el libro de Enoc hay varios fragmentos de los cuales se tomaron para el Nuevo Testamento, como en Mateo 8:28. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua? Jesús, Hijo de Dios. Y veamos la pregunta que le hacen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios ya sabían que iba a llegar un momento que iban a ser atormentados. Lo mismo que se menciona en el libro de Enoc. Otro texto lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. En este contexto, estos ángeles son de la época de Noé. Otro ejemplo en Judas 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta palabra morada es la misma que aparece en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2, y quiere decir que habla de esta habitación, cuerpo humano, que es la morada de nuestra alma. Dice que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su naturaleza corporal, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, el pecado de estos ángeles: abandonaron su morada, su naturaleza, el cuerpo donde habitaban, así tomaron otra forma, se camuflajearon por medio de una metamorfosis, y fue así que entonces pudieron cohabitar con mujeres humanas. También el libro de Enoc lo relata a detalle en su capítulo 6. La serpiente no era como la conocemos hoy día, no. Hoy la vemos así porque Dios la maldijo en el capítulo 3 del libro de Génesis. Eva sabía la facultad de la serpiente de hablar, conversaban, porque era algo normal entre ellos. Había una colonia de serpientes. Después de consumado su pecado, Dios quitó los pies a la serpiente, y también esa capacidad que tenía a volar, no como las víboras de hoy, no. Ahora se arrastraría. Antes era muy similar al ser humano, tan similares, tan parecidos, que pudo seducir a Eva y tener relaciones sexuales con ella. Y al hacer esto, ella cometió adulterio. Sobran evidencias si escudriñamos la escritura. Punto número 1. ¿Qué fue lo que hicieron después de pecar? ¿Qué fue lo que hicieron después de pecar? Y la respuesta es que cubrieron simple y llanamente sus órganos sexuales. En segundo término, la serpiente dejó una simiente, un hijo, en el vientre de Eva. Cuando Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba hablando de la simiente de la mujer, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito seas tu santo nombre. El punto número 3. Dios castiga a la mujer en las partes donde su cuerpo... ¿Es que acaso el deseo no era para su marido? Qué interesante, ¿verdad? Dios no castiga sus manos, no castiga su boca, fruto literal. No, Él va a las partes que pecaron, su vientre. Dios siempre lo ha hecho de esta manera. En el Tanakh, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley. De esta manera se estableció en la Biblia que la persona que pecare fuera castigada en el lugar donde declaró, así lo dice. Éxodo 21, verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El pecado tuvo que haber ocurrido en el vientre para que allí Dios lo castigara. Punto número 5. En muchas partes de la Escritura muestran claramente que el pecado de Eva fue adulterio y tuvo relaciones con las serpientes sexuales y le fue infiel a su marido. Eva, además de tener relaciones, quedó embarazada de un hijo de la serpiente, el hijo de Satanás, Caín. Caín no fue hijo de Adán. La Biblia dice que también fue hijo del maligno. Y Dios le dio a
no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12. Y mató a su hermano, Abel, porque no tenían la misma naturaleza. Caín fue el primer homicida registrado en las Sagradas Escrituras. Caín fue el primer mentiroso. Cuando dijo al Señor, le contestó: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín mató a Abel, su hermano, porque las obras de Abel eran justas. Caín no tenía la misma naturaleza de Adán, no se parecía en nada a Adán, porque no fue hijo de Adán. Caín no aparece en ninguna genealogía de Adán en la Biblia, como hijo de Adán en el capítulo 5 del Génesis, ni como su primogénito. Caín había nacido de fornicación. Los fariseos, en tiempo de Jesús, sabían esto. Por eso se ofendieron cuando Jesús los estaba comparando con Caín. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 37, dijo Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he declarado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí está. Ellos respondieron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos conocían que Caín había nacido de fornicación, y el Señor Jesús los estaba comparando con Caín precisamente. Ellos respondieron: un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Los fariseos sabían que Caín era hijo de fornicación y que Eva había cometido adulterio. En Génesis 4 dice que Adán conoció a su mujer y luego ella dio a luz a Caín y a Abel. Cuando se habla de conocer, realmente se está haciendo referencia a tener relaciones íntimas. Y la respuesta es sencilla. La razón que Caín vino primero porque fue Eva y había tenido relaciones sexuales con la serpiente, antes de tener relaciones sexuales con su marido Adán. Cuando Adán conoció a su mujer, ella ya había concebido a Caín de la serpiente. Después Eva concibió a Abel de la simiente de Adán. Lo que simboliza el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es el placer sexual. El propósito del Eterno al formar y crear a Adán y a Eva era triple. Como punto número 1 era la formación, como punto número 2 era el crecimiento, y como punto número 3 era la perfección. Ellos se quedaron precisamente en ese punto, en el punto del crecimiento, ya que el propósito original del Eterno no era tener relaciones sexuales como placer, sino con el único fin de reproducción, como hoy día lo vemos en la especie animal. ¿Sí? Y se mostró como adulterio, y la mujer le dio del fruto a Adán. Entonces Adán tomó del fruto de la mujer. El fruto por el cual Adán pecó fue tener relaciones sexuales con su esposa,
antes de tiempo. Amados hermanos, público, toda persona que llegue a esta transmisión, que la paz del Señor sea con ustedes y que anhelemos cada día escudriñar su santa y bendita palabra para conocerle mejor, enamorarnos de Él, esforzarnos en seguir sus pisadas, anhelar llegar a esa perfección y vivir en comunión día con Él. No podemos quedarnos en los viejos rudimentos de la Escritura. No, la Escritura es insondable. Tiene un mar de conocimiento que solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Él nos da la iluminación, la inspiración, la revelación y el conocimiento. Los invito a que cada día escudriñemos la Escritura, la hagamos nuestra, la saboremos, nos esforcemos por obedecerla y como fin último enseñarla. En la Escritura encontramos de Génesis, Apocalipsis, a Jesús, el sacrificio del Maestro. Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Los invito a escudriñar la Escritura todos los días de nuestra vida. Gracias por su atención. El Eterno nos bendiga a todos.